Hola chicos, muy buenos días. Por aquí una nueva clase de economía. Imaginemos que llegan a su casa y la computadora no les prende, o sea, no funciona. Se enciende y se apaga sola. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Pensemos un segundo. Imagino que las revisarían, todas las conexiones, los cables de alimentación, en fin, todo lo que impidiera que le llegue corriente a su computador. Siguiendo con el ejemplo, logramos que la computadora encienda, pero se sigue apagando. Y ahí nos haríamos una pregunta, ¿podría ser un virus? ¿Qué pasos deberíamos seguir después de identificar el problema? Si no funciona el antivirus, formateamos el disco, formateamos el sistema, en fin, tendríamos todo un algoritmo de trabajo en función de arreglar el problema del computador. Pues bien, este ejemplo nos sirve para analizar cómo nosotros actuaríamos ante un problema y de esa misma forma analiza un economista, valga la redundancia, un problema. Hoy empezaremos la clase viendo cómo funciona el método científico de la economía. Así como Newton observó una manzana que caía de un árbol y llegaba al suelo, esto le llevó a elaborar una ley universal, ¿se acuerdan? Es la ley de la gravedad, que se aplica no solo a las manzanas, sino a todos los objetos del mundo. La economía intenta hacer algo parecido, apareciendo la investigación científica desglosada de la siguiente forma, en observación, teoría más observación. Pongamos un ejemplo sencillo. Un economista puede darse cuenta que cuando baja el precio del cine, la gente va mucho más a ver películas. Ahí entraríamos en la fase número uno, que sería la observación. En este caso, el economista puede desarrollar una hipótesis de que cuando los precios bajan, las personas demandan más productos. Fase 2, hipótesis y predicciones. Para comprobar que esta hipótesis es funcional, o sea, es real, puede estudiar si ocurre lo mismo con otros productos como la ropa, los coches o los ordenadores. Él va a verificar que la hipótesis de la fase 2 es real. Y ahí entramos en la fase 3, que sería la verificación. Si al bajar los precios de estos productos, la gente no compra más, entonces el economista tendrá que seguir observando porque su hipótesis, o sea, es errónea la hipótesis que planteamos en la fase 2. Y volvemos a la fase 1, observar qué sucede. Sin embargo, si el economista comprueba que al bajar el precio las personas compran más, la hipótesis podría confirmarse e incluso convertirse en una teoría o ley. Esto es lo que llamamos la ley de la demanda, que la vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Llegados a este punto, podríamos decir que la investigación científica tiene tres fases. Entraríamos fase 1, que es la observación. Ahí, como lo habíamos visto, nos preguntamos la razón por la que puede existir una determinada relación entre dos variables. Volviendo al ejemplo, voy al cine y veo que cuando las entradas son más baratas, va mucha gente. O sea, es más asiduo las personas al cine cuando bajan el precio. Fase número 2, formulación de hipótesis y predicciones. Se intenta explicar el fenómeno observado y se hacen predicciones. Si pasa X, ocurrirá Y. La hipótesis en el caso del modelo, por ejemplo, sería si hay una relación inversa entre precio y cantidad comprada por los consumidores. Predicción: a menor precio hay mayor demanda. O sea, cuando bajan los precios, vamos más al cine, compramos más. Fase número 3, que viene la verificación. Las predicciones se confrontan con datos. Se verifica si efectivamente se cumple la hipótesis. Si la hipótesis se cumple, la teoría es válida. Si la hipótesis no se cumple, volvemos a la fase 1, a volver a observar el problema que tenemos para volver a sacar hipótesis y predicciones y verificarlas. Hasta ahí tenemos las tres fases de la investigación científica. ¿Se acuerdan que en la primera clase les había comentado que en economía no podemos experimentar con tubos como lo haría un químico o un físico? Pues bien, un economista, siguiendo el ejemplo del cine, no puede decir vamos a bajar los precios una vez y a ver qué pasa. A los economistas nos queda como única opción estudiar los acontecimientos ya ocurridos e investigar a partir de ellos. Por ejemplo, a lo largo de la historia, siempre que un gobierno ha imprimido mucho dinero, los precios han aumentado.
Eso nos permite establecer una relación entre la cantidad de dinero y el aumento de los precios. Un economista en base a esta observación puede predecir que si el Estado imprimiera mucho dinero, los precios subirían, lo que llamamos inflación, que ya lo hemos visto en otras clases. Ahora bien, con lo que hemos visto, si volviéramos al ejemplo que les puse a la computadora inicialmente, llegaríamos al método científico. ¿Cómo sería? Identificando inicialmente el problema. Mi computadora no funciona correctamente. Observación. Mi computadora se apaga sola y abre páginas web que yo no identifico. Hipótesis. La computadora ha sido infectada con un virus. Predicción. Si compro un antivirus original y escaneo con él la computadora, el antivirus localizará y destruirá el virus y el problema se va a resolver. Experimentación. Compro un antivirus original, después lo instalo en mi computadora, lo actualizo y escaneo la computadora, pero antes de terminar el escaneo la computadora se apaga y el antivirus deja de funcionar. Repito, la operación 2 veces más, pero el resultado es el mismo. Al final lo que estamos es desglosando tal cual lo que pudimos haber hecho cuando nos enfrentamos al problema de que la computadora estaba rota, pero ahora lo estamos viendo desde el método científico. Hipótesis 2. Dado que el antivirus no corrigió el problema, ahora voy a formatear el disco duro y a reinstalar el sistema operativo. Tengo otra predicción. Si formateo el disco duro y después reinstalo el sistema operativo, el problema deberá quedar resuelto. Experimentación. Formateo el disco duro utilizando el disco del sistema operativo y posteriormente instalo una vez más el sistema operativo. Conclusión. La computadora tenía un virus, pero era tan nuevo que el antivirus no logró desinstalarlo. Resultados. La computadora ahora sirve, le coloqué el antivirus nuevo para evitar otro problema similar, resolví el problema, pero perdí todos mis documentos. Así funciona la economía. Vamos probando, vamos viendo determinadas hipótesis con respecto a ellas, damos una predicción y como es lógico lo experimentamos. No funciona, pasamos a otra. Si funciona, pues felicidades. Como afirmación, entonces tendríamos que a través de la observación y la economía experimental podemos confirmar leyes como la de la ley, como la de la oferta y la demanda. El problema es que con eso no hemos hecho un tremendo descubrimiento realmente ya, que la misma es algo, vamos a decir así, cuasi axiomático, tal y como les puse en la diapositiva, en economía. ¿Y qué significa que sea cuasi axiomático? Que es algo evidente, incuestionable, irrebatible. En realidad, la ley no necesita demostración del tipo experimental. Les doy unos minuticos por si quieren copiar. A estas alturas, espero que se estén preguntando qué contiene o a qué nos referimos cuando hablamos de la ley de oferta y demanda. Pues bien, así como el flujo circular de la renta, tuvimos que saber el concepto de renta. Acá vamos a conocer algunos conceptos que son importantes dentro de la ley de oferta y demanda y para la economía, por supuesto. Tenemos el precio, que es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. ¿Suele ser una cantidad monetaria? Sí, en la mayoría de los casos suele ser una cantidad monetaria. El mercado es un lugar físico o no. Recordemos que tenemos también al Internet, que no es físico, destinado por la sociedad, en el que vendedores y compradores se reúnen para tener una relación comercial. Para esto se requiere un bien o servicio que comercializar, un pago hecho en dinero y el interés para realizar la transacción. Es en el lugar donde interactúan los compradores y vendedores. Como bien dice la diapositiva, se requiere de tener un bien o servicio para poder hacer el cambio. Y como es lógico, tiene que mediar el dinero.
La oferta nos referimos a la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Este bien o servicio puede ser bicicletas, horas de conducir, caramelos o cualquier cosa que se nos ocurra siempre y cuando la estemos ofertando y a cambio nos retribuyan con dinero u otra forma de pago. Demanda es la cantidad de un bien o servicio que las personas desean adquirir. Casi todos los seres humanos del planeta demandan un bien o un servicio: oro, arroz, zumo de naranja, educación superior, cualquier cosa que nosotros querramos y que esté en oferta. Es importante, chicos, que copien estos conceptos. Bueno, hasta este punto, lo más interesante de la oferta y la demanda es cómo ellas interactúan entre sí. Podemos decir que la oferta y la demanda de un bien o servicio cambia según el precio. Y para explicarles esto, les pongo 4 escenarios explicativos de esta afirmación. Empecemos con el primer ejemplo. Un señor quiere comprarse unas gafas de sol. Le hacen falta porque el sol le molesta en su trabajo diario y por ello está dispuesto a pagar bastante por las mismas. Al llegar a la tienda, ve que las gafas de sol están muy baratas, por lo que decide comprarse 2. Al bajar el precio de la demanda de gafas de sol, aumenta. Ejemplo número 2. Un niño va al kiosco a comprar caramelos, pero cuando llega, ve que los caramelos han subido de precio y valen mucho más de lo que esperaba. El niño decide que a ese precio no comprará caramelos y sí una manzana. Su salud se lo agradece. Es decir, la cantidad demandada de un bien o servicio depende del precio al que esté dicho bien en el mercado. El ejemplo número 3. Juan ha obtenido su primer trabajo en una carpintería. Su jefe le ofrece realizar horas extras porque los pedidos se van acumulando. Estas horas extras se pagan más caras que las habituales y, como es lógico, Juan acepta porque está ahorrando para un coche. O sea, prefiere quedarse trabajando horas extras porque esas horas extras van a tener un valor superior a sus horas tradicionales de trabajo y le sirve para sus efectos de ahorro. En cambio, supongamos una sala de cine, y volvemos al ejemplo de la sala de cine. La crisis afecta a la gente que sigue queriendo ir al cine y está dispuesta a pagar la entrada, pero quiere que le cueste menos porque hay crisis. El director de la empresa decide bajar el precio, pero esto hace que realice menos proyecciones y corta las sesiones nocturnas. De este modo, las clases están más llenas y no tiene que pagar el suplemento de nocturnidad a los empleados que se quedaban hasta las 3. Moraleja, una reducción de precio de mercado ha reducido la oferta disponible. De acá podemos rescatar unas ideas importantes y que me gustaría que la copiaran en su cuaderno. Las voy a decir lo más suave posible para que se entiendan. Idea importante número 1. Al disminuir el precio de un producto, la demanda aumenta. Repito, al disminuir el precio de un producto, la demanda de ese producto aumenta. Idea número 2. La cantidad demandada de un bien o servicio depende del precio al que esté dicho bien en el mercado. Les repito, la cantidad demandada de un bien o servicio depende del precio al que esté dicho bien en el mercado. Una última vez, la cantidad demandada de un bien o servicio depende del precio al que esté dicho bien en el mercado. Y por último, una reducción del precio del mercado reduce la oferta disponible.
Les repito, chicos, una reducción del precio del mercado reduce la oferta disponible. Esas tres ideas son muy esenciales y salen de la relación existente entre la oferta y la demanda y cómo varían según el precio. Se los voy a leer por última vez. Al disminuir el precio, la demanda aumenta. La cantidad demandada de un bien o servicio depende del precio al que esté dicho bien en el mercado. Una reducción del precio del mercado reduce la oferta disponible. Entonces llegamos a la conclusión, tal y como había mencionado anteriormente, que la oferta es la relación o sea, la ley de la oferta y la demanda es la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. O sea, la oferta y la demanda interactúan entre sí, fijando los precios y las cantidades de bienes y servicios que se van a producir. Esto se realiza de modo automático sin que sea necesaria una intervención de un agente externo. Importante que tengan el concepto de la ley de la oferta y la demanda y que lo interioricen. Es hasta ahora todo lo que hemos tratado con estas clases. Seguimos. Esta ley sugieren dos más, que ya las mencioné a inicios de la presentación, pero ahora que se las pongo como conceptuadas. Tenemos ley de oferta. Se refiere a la cantidad ofrecida por un producto y que tiene relación directa con el precio del bien o servicio. Mientras menor sea el precio, menor será la cantidad ofrecida por dicho productor. Ley de demanda. La cantidad demandada por parte de los consumidores tiene relación directa con el precio. A menor precio, más cantidad demandada. Conceptos muy importantes, muchachos, así que copien, interiorícenlo, analícenlo. Pues bien, el punto donde existe un equilibrio, porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar por el mismo precio, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? Así, según el precio que hay en el mercado de un bien, los oferentes están dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien, al igual que los demandantes están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien dependiendo del precio. Pues bien, manipular la oferta y la demanda es algo que los gobiernos suelen hacer, interviniendo los precios. Por ejemplo, en ocasiones se desea que se consuma menos de un bien en específico. Ejemplo, como tal dice la diapositiva, el tabaco o la benzina, para lo cual el gobierno pone altos impuestos, cosa que hace que baje la demanda de ese producto. En el caso contrario, en ocasiones lo que se busca es aumentar la demanda de un determinado bien, para lo cual se subvenciona, o sea, se asume la diferencia del precio. Ese es el caso, por ejemplo, del transporte público o la educación universitaria. Entonces recordemos, el punto de equilibrio o equilibrio de mercado
es donde existe, o sea, donde los demandantes están dispuestos a comprar una cantidad determinada de un bien y los ofertantes están dispuestos a fabricar una cantidad determinada del mismo bien. Y bueno, muchachos, como actividad de las clases, ahí les observar los videos de apoyo y graficar las curvas de oferta y demanda, así como el punto de equilibrio de mercado en el cuaderno. Esta es la última clase de esta semana, así que les pido que realicen las actividades. No he recibido respuesta de ustedes. Recuerden que todo lo que les he dicho que es importante es evaluable en algún momento. Por lo tanto y demás, me gustaría que fuesen responsables, que hicieran las actividades y que cualquier duda sin escatimar, muchachos, no importa, ustedes escríbanme a mi correo personal que yo siempre estaré para aclararles las posibles dudas que les surjan de todas estas clases. Espero que terminen de pasar una feliz semana. Besos a ustedes y hasta el lunes.